Las cabezas descansaban sobre la repisa como si fueran obras de arte. Pero no eran esculturas ni bustos. Eran reales, cortadas, conservadas. Algunas aún tenían restos de sangre seca alrededor de los labios que él había besado. Las más hermosas las guardaba durante semanas. Iba a visitarlas a solas, hablándoles, admirando cómo la muerte transformaba sus rostros. Suena como el argumento de una peli de terror moderna, ¿verdad? Pero no, esto fue real. Francia, años 1430. Dentro de las murallas de piedra de una mansión noble, uno de los hombres más ricos de Europa, elogiado por reyes, aclamado por sus hazañas en batalla, coleccionaba las cabezas de niños con la misma pasión con la que otros coleccionaban arte. Piensa en eso. Antes de que existiera siquiera el término asesino en serie, antes de la criminología moderna o del perfil psicológico, los mismos patrones terroríficos que asociamos con monstruos del siglo XX ya estaban ahí. Guardar trofeos, el placer sexual por matar, elegir víctimas hermosas, volver a los cadáveres, fascinarse con la anatomía. Pero lo más perturbador de todo es que este asesino no era un vagabundo ni un loco escondido en callejones. Era un héroe nacional, un mariscal de Francia, un hombre que había luchado codo a codo con Juana de Arco. Durante casi una década, mientras los niños pobres desaparecían alrededor de sus castillos, nadie pudo tocarle. El poder le protegía, la fama cegaba a quienes podrían haber dudado. Y cuando Gilles de Rais finalmente subió al cadalso en 1440, rodeado de padres llorando y enemigos políticos, no era solo otro criminal. Era el centro de un misterio que aún hoy hace temblar a los historiadores. Para entender cómo un hombre pudo caer tan bajo, como las mismas manos que alzaron la espada para liberar Francia terminaron alzándola contra niños inocentes, hay que retroceder al principio de la pesadilla, el noroeste de Francia, 1404. Nació un niño en una familia obscenamente rica. Controlaban tantas tierras y castillos que rivalizaban con reinos enteros. El campo lucía su escudo familiar, Gilles de Montmorency-Laval, más tarde conocido simplemente como Gilles de Rais. Podrías pensar que un chaval con tanto privilegio tendría una vida fácil. Pero su mundo estaba construido sobre sangre, y empezó a derramarse muy pronto. A los 11 años, probablemente presenció la espantosa muerte de su padre, destripado por un jabalí durante una cacería. Poco después murió su madre, dejándole huérfano antes de aprender siquiera a blandir una espada. Su destino pasó entonces a manos de su abuelo materno, Jean de Craon, un hombre que moldearía a Gilles en algo tan brillante como monstruoso. Jean no le educó para ser sabio ni compasivo. Le educó para ser útil, ambicioso y despiadado. Veía en su nieto una pieza para el poder, no una persona. Durante el juicio, años más tarde, Gilles culparía a su abuelo de todo. De haberle criado sin disciplina, dejándole satisfacer cada capricho cruel. Y no era del todo una excusa. Jean le enseñó que la nobleza significaba derecho, que la riqueza justificaba la crueldad, que los débiles existían solo para servir a los fuertes. A los 16 años, Gilles ya mostraba una dualidad inquietante. En apariencia, era culto, hablaba latín, sabía comportarse. Pero bajo la superficie era impulsivo, violento, peligroso. Las mismas cualidades que luego harían temblar a los padres eran las que le convertían en un guerrero temible. Su ascenso fue meteórico. A los 23 años ya servía bajo el Delfín de Francia, el futuro Carlos VII. Francia estaba destrozada por la Guerra de los 100 años. Entonces apareció algo extraordinario. Una chica campesina, adolescente, que decía haber sido enviada por Dios. Juana de Arco. Los nobles se rieron de ella. Gilles no. Fue asignado para protegerla, para asegurar que sobreviviera. Juntos se convirtieron en leyenda. El asedio de Orleans duró 6 meses, hasta que llegaron ellos. En 4 días, la ciudad fue liberada. Una campesina y un joven noble lograron lo que generales experimentados no habían podido. Pueblo tras pueblo cayó bajo su mando. Gilles, siempre al frente, ganó fama de valiente. A los 25, fue nombrado mariscal de Francia, el máximo honor militar. Pero pocos saben que, mientras ganaba gloria,
Algo dentro de él empezaba a quebrarse. Las guerras medievales eran puro infierno. Las ciudades ardían, los prisioneros eran torturados, los inocentes masacrados. Y entre tanta sangre, algo oscuro empezó a despertar dentro de Gilles. Los historiadores creen que la violencia constante, ver morir, matar y seguir adelante como si nada, le desensibilizó por completo. Lo que para otros era horror, para él empezó a ser fascinación. Cuando Juana de Arco fue capturada en 1430, Gilles no movió un dedo para rescatarla. Y cuando la quemaron al año siguiente, ni siquiera fue a verla morir. Simplemente desapareció del ojo público. Un héroe nacional, aclamado por reyes, se retiraba a sus tierras como si el mundo ya no tuviera nada que ofrecerle. Y ahí, en la soledad de sus castillos, el mariscal de Francia empezó a transformarse en algo irreconocible. El derroche fue brutal. Organizaba espectáculos teatrales gigantescos sobre sus propias batallas, contratando a cientos de actores, músicos y cocineros para alimentar gratis a todo el público. Su mansión era una locura de oro, seda y excesos. Pero lo que más extrañó a todos fue la capilla que mandó construir. La Capilla de los Santos Inocentes. Su nombre, una referencia bíblica a los niños asesinados por el rey Herodes, una ironía macabra que el tiempo convertiría en profecía. En 1433, seleccionaba personalmente a los coristas. Todos niños, todos hermosos, todos pobres. Al principio nadie sospechaba nada. Era el noble excéntrico, el protector del arte y de la fe. Pero mientras su fortuna se desmoronaba, su mente también se iba rompiendo. Vendía tierras, empeñaba castillos, ignoraba las súplicas de su familia. Y poco a poco, en las aldeas cercanas, los niños empezaron a desaparecer. Primero uno, luego otro, hasta que el miedo se volvió rutina. Los aldeanos decían que los niños iban al castillo buscando pan o trabajo, y jamás volvían. Los sirvientes de Gilles los reclutaban con promesas. El Señor necesita ayudantes para la capilla. Tu hijo puede cantar ante nobles. Nadie imaginaba que esas promesas eran una sentencia de muerte. Las noches se llenaron de rumores. Luces encendidas hasta el amanecer, olores de carne quemada, ríos teñidos de rojo. Pero nadie se atrevía a acusar al mariscal de Francia. ¿Quién sería tan loco de enfrentarse a un hombre protegido por el rey? A medida que el dinero desaparecía, Gilles buscó ayuda en lo prohibido. Dejó de rezar a Dios y empezó a invocar demonios. Trajo a su castillo a alquimistas, magos, clérigos corruptos, hombres que prometían devolverle la fortuna mediante pactos infernales. El más famoso fue Francesco Prelati, un clérigo italiano que afirmaba poder convocar al demonio Barrón. Según los rituales, el demonio exigía sangre, carne y ojos de niño. Y Gilles obedeció. A partir de ahí, los asesinatos dejaron de ser impulsos. Se volvieron rituales. Los niños eran llevados al interior del castillo, bañados, vestidos, alimentados. Gilles jugaba con ellos, los calmaba, les prometía seguridad. Y luego comenzaba el juego. Colgarlos. Reanimarlos. Torturarlos. A veces durante horas. Los métodos variaban. Estrangulamientos, cuchillos, espadas. Y cuando la muerte llegaba, él observaba fascinado. Abría los cuerpos, tocaba sus órganos, besaba los labios fríos, guardaba las cabezas más bellas como si fueran tesoros. Las cabezas las colocaba sobre la repisa, las miraba, les hablaba. Y cuando el olor se volvía insoportable, las mandaba quemar o enterrar. Luego, empezaba de nuevo. En su juicio, cuando le preguntaron cuántos niños había matado, respondió simplemente: no lo recuerdo. El tribunal le atribuyó 100 víctimas. Los historiadores modernos sospechan que fueron más de 200. Algunos dicen 800. Y aún así, durante 8 años, nadie lo tocó. 8 años de desapariciones, de cuerpos quemados, de padres sin respuestas. 8 años en los que la justicia miró hacia otro lado porque el acusado era poderoso. Hasta que cometió un error. El error que sellaría su destino. El error que lo cambió todo ocurrió en mayo de 1440.
Gilles se metió en una disputa con un sacerdote local, Jean Le Ferron, por una propiedad. En lugar de resolverlo con abogados o mediadores, Gilles perdió la cabeza. Entró en la iglesia durante la misa, armado, y secuestró al cura delante de toda la congregación. Le arrastró fuera, entre gritos, espada en mano. Aquello fue demasiado incluso para la nobleza. Por primera vez, su poder no pudo protegerle. El obispo de Nantes, que llevaba tiempo sospechando, aprovechó la oportunidad. No podían acusarle directamente de asesinato, eso habría sido enfrentarse a la corona. Pero sí podían acusarle de herejía y asalto a un clérigo. Eso bastaba para abrir un juicio e investigar. En septiembre de 1440, tropas del duque de Bretaña rodearon su castillo de Machecoul. Sorprendentemente, Gilles no se resistió. No hubo batalla, ni barricadas, ni discursos heroicos. Simplemente, salió y se entregó. Muchos creyeron que sabía que su hora había llegado. Pero incluso entonces, las acusaciones oficiales eran asaltar una iglesia y practicar magia negra. Los asesinatos seguían siendo un secreto a voces. El juicio se dividió en dos. Uno civil, para los crímenes terrenales, y otro eclesiástico, para los pecados contra Dios. Desde el primer día, Gilles fue arrogante, burlón, como si todo le resultara un teatro. Negó cada acusación. Se rió de los jueces. Hasta que lo excomulgaron. Para un noble del siglo XV, ser excomulgado era peor que morir. Significaba condena eterna. Y eso, finalmente, le rompió. Volvió al tribunal días después, pálido, temblando, rogando ser perdonado. Aceptó confesar, pero al principio solo habló de pecados morales. Nada de demonios, nada de asesinatos. Hasta que el juez, con voz fría, le recordó que el tribunal tenía derecho a torturarle. No hizo falta más. El miedo hizo el trabajo. Entonces empezó la confesión. Y lo que salió de su boca dejó helado a todo el tribunal. Durante días describió, con precisión escalofriante, cómo atraía a los niños, cómo los calmaba, cómo jugaba con ellos antes de matarlos. Lloró al contarlo, no por culpa, sino por memoria. Recordaba cada gesto, cada sonido, cada víctima. Nombró a sus cómplices, Henriette y Poitou, dos sirvientes fieles que le ayudaban a encontrar niños y deshacerse de los cuerpos. También mencionó a Francesco Prelati, el clérigo italiano que dirigía los rituales demoníacos. Uno por uno, todos fueron arrestados. Y uno por uno, confesaron. Sus historias coincidían palabra por palabra con la de Gilles. Las descripciones de las muertes, los rituales, los cuerpos quemados, todo encajaba. El tribunal estaba horrorizado pero satisfecho. No había duda de su culpabilidad. Había roto no solo las leyes humanas, sino las divinas. Y aún así, por su rango, se le concedió un último privilegio: morir como cristiano. Podría confesar, recibir la absolución y ser enterrado en tierra sagrada. Sus sirvientes no tendrían esa suerte. A ellos, les esperaba el fuego. El 26 de octubre de 1440, una mañana gris y húmeda, miles de personas se reunieron en el Prado de Nantes. Campesinos, nobles, soldados, madres de niños desaparecidos. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Solo silencio. Gilles apareció vestido de blanco, símbolo de arrepentimiento. Subió al cadalso sin temblar. Pidió perdón. Y recomendó a los padres que criaran a sus hijos con dureza, para que no acaben como él. Después pidió que sus sirvientes murieran después de él, para que no tuvieran miedo. El verdugo colocó la soga. Gilles miró al cielo. Y cayó sin un sonido. Su cuerpo fue bajado, rociado con agua bendita y puesto sobre una pira. El fuego se detuvo antes de consumirlo por completo, para permitir su entierro cristiano. Sus cómplices no tuvieron tanta piedad. Sus cuerpos ardieron hasta volverse ceniza. El humo subió lento, como si el infierno los reclamara en persona. La multitud se dispersó. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaron en silencio, con los ojos perdidos. Entre ellos,
Decenas de padres que nunca recuperaron a sus hijos. Habían venido buscando justicia, o venganza. Pero lo único que encontraron fue vacío. El monstruo había muerto. Pero el horror apenas empezaba a escribirse. Podría haber terminado ahí. Un monstruo ejecutado, un crimen castigado. Pero la historia de Gilles de Rais no murió en 1440. Durante siglos, su nombre siguió resonando, envuelto en un aura de duda. Porque, con el paso del tiempo, surgió una pregunta incómoda. ¿Y si las confesiones fueron falsas? ¿Y si todo fue una trampa para destruirle y quedarse con su fortuna? Los escépticos modernos apuntan a algo evidente. No hubo pruebas físicas. Ningún cuerpo fue encontrado. Ningún cráneo. Ninguna cabeza conservada. Nada. Solo confesiones arrancadas bajo amenaza de tortura y testimonios de testigos que hablaban años después de los supuestos crímenes. En una época donde bastaba un rumor para morir en la hoguera, eso suena sospechoso. Además, sus acusadores tenían mucho que ganar. El duque de Bretaña, que dirigió la investigación, se quedó con todas las tierras de Gilles tras su muerte. El obispo de Nantes, que lideró la parte eclesiástica, ganó poder y prestigio dentro de la Iglesia. Incluso los jueces y notarios del proceso recibieron tierras y favores después del juicio. Demasiadas coincidencias para ser inocentes. Demasiado interés en que el mariscal cayera. En 1992, más de 5 siglos después, un grupo de juristas e historiadores franceses organizó un juicio simbólico con las leyes modernas. Analizaron las pruebas, las confesiones, los documentos originales. El veredicto fue impactante. No culpable. Según ellos, no había evidencia suficiente para condenarle. Las confesiones eran dudosas. El procedimiento judicial, corrupto. Y la motivación, claramente política. Para muchos, aquel veredicto fue una redención póstuma. El héroe caído por fin limpiaba su nombre. Pero otros lo vieron como una traición a la historia. Porque los defensores de su culpabilidad también tienen argumentos poderosos. Dicen, ¿cómo explicar que las confesiones de 3 personas diferentes coincidan palabra por palabra? ¿Cómo negar los testimonios de aldeanos que afirmaban haber visto cadáveres sacados de los castillos o escuchado gritos de niños en la noche? ¿Podría haber sido todo inventado? ¿Cientos de familias mintiendo al mismo tiempo? ¿Testigos distintos repitiendo los mismos detalles por casualidad? Difícil. Y ahí está el dilema. Si fue inocente, el sistema que lo mató era monstruoso. Pero si fue culpable, entonces lo monstruoso fue él. Y en ambos casos, la verdadera pesadilla fue el poder que le protegió durante tanto tiempo. El fuego del cadalso se apagó hace siglos, pero las llamas de la duda siguen vivas. Los castillos de Gilles están en ruinas, cubiertos por la niebla y el olvido. La capilla de los santos inocentes se desmorona entre maleza y piedras rotas. Y, sin embargo, su sombra aún camina por la historia. Algunos lo llaman asesino. Otros, mártir. Quizás fue ambas cosas. Porque si era inocente, su ejecución fue uno de los mayores errores judiciales de la Edad Media. Y si era culpable, entonces fue el primer asesino en serie documentado de Europa. Un hombre que pasó de héroe nacional a demonio humano. De luchar junto a Juana de Arco a invocar demonios en la oscuridad. Y eso es lo que más asusta. Que ambas versiones sean posibles. Cuando las llamas del cadalso se elevaron en aquel amanecer de 1440, no solo quemaron cuerpos. También consumieron la verdad. La evidencia, los secretos, las respuestas, todo desapareció con el humo. Y lo que quedó fue una herida abierta en la historia de Francia. Un nombre maldito, Gilles de Rais, y una pregunta que jamás ha tenido respuesta. Porque al final, el verdadero terror no está solo en lo que hizo, o no hizo, sino en el mundo que lo permitió. Una sociedad donde la pobreza era invisible, donde los nobles podían matar y la Iglesia mirar hacia otro lado. Un sistema donde la justicia servía al poder, no a la verdad. Y eso, seamos sinceros, no ha cambiado tanto. Los campesinos que asistieron a su ejecución pensaban que veían morir a un monstruo.
Que por fin el mal pagaba su precio. Pero quizá no sabían que el auténtico mal no se ahorcó aquel día. El auténtico mal seguía vivo en los palacios, en las cortes, en los templos. Con otro rostro, otro nombre, y el mismo silencio cómplice. Los siglos borraron su cuerpo, pero no su sombra. Su historia se convirtió en advertencia, en espejo. Porque los monstruos más peligrosos no se esconden bajo la cama. Caminan entre nosotros. Visten túnicas de seda, sonríen en los retratos, y predican virtudes mientras ocultan sangre en las manos. Gilles de Rais, héroe de Francia, mariscal, caballero, asesino. ¿Fue un depredador o un mártir? ¿Una víctima del poder o el primer asesino en serie de la historia? Quizá nunca lo sepamos. Pero mientras su nombre siga vivo, seguiremos mirando ese abismo que tanto le fascinó. Y, quién sabe, quizá ese abismo también nos esté mirando a nosotros. Cierre narrativo, para locución final. Así que dime tú, ¿fue Gilles de Rais un monstruo oculto a plena vista? ¿O un hombre devorado por la corrupción y la paranoia de su tiempo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias que la historia prefirió enterrar, suscríbete. Porque a veces, los mayores horrores, son los que llevaron corona.